Años Luis Autalán. Sí, uno de nuestros compañeros, Ahora, por supuesto, que cumple años en este momento. Feliz cumple, Luis. Un compañerazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por venir a festejarlo con nosotros. Luis, nos hubieras molestado. Bueno, déjeme decir un tuit. Porque encima de buen compañero es de Racing, señores, Bueno, tiene un plus. Déjeme decir un gracia tuit. que tiene. Déjeme decir un tuit, ¿no? 140 caracteres. A los que están detrás de cámaras, producción, edición, control, y a ustedes. Son parte de mis días y aún en años difíciles, así que eso cotiza mucho más. Gracias por ¿Vas a todo. llorar? Cotiza en bolsa, Siempre, Luis. siempre. Los feos también No te lloramos. quiebres, Luis, Los no te feos quiebres. también lloramos, no hay problema. Bueno, y nosotros estamos muy contentos porque además de todo eso trajo sanguchitos para después del programa. Obviamente. Así que eso es lo más importante. Bueno, pero hoy en ¿Qué nuestro hacemos? estudio acá en Crónica hay televisión, tenemos un equipazo para debatir, tenemos un poco de todo, para todos los gustos. Sobre todo vamos a estar hablando del tema que nos compete hoy en día, el veto a los aumentos de las tarifas, ¿no?, del presidente de la Nación. Después del veto, por supuesto, vinieron las conclusiones. Y las conclusiones en realidad son las de los partidos de la oposición. Vamos a ponernos en claro en este tema, porque desde el gobierno hay un silencio absoluto y lo único que remarcan permanentemente es que la Cámara de Legisladores no tiene potestad como para poder hacer absolutamente nada con respecto a la disposición del valor de las tarifas. A propósito de este tema, justamente estamos, por ejemplo, con nuestros invitados, decíamos, Marcelo Peretta, Juan Marino y Gabriel Solano. Juan Marino es el más joven, me parece, por la cara. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Otra vez? Tenés razón, 30 años. 30 añitos, bueno, 30 años. Estamos mirando a través de las imágenes esta marcha de los 200.000, que yo creo que la superó ampliamente. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a esta movilización? Bueno, en primer lugar, solidarizarme con las palabras del compañero Castro, destacar que fue una marcha superior a las 300.000 personas, como planteó él, una movilización contra el veto de Macri a la ley antitarifazos, una movilización contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una marcha federal que puso de manifiesto que el hambre en nuestro país está creciendo, Sí. que está creciendo la necesidad de los barrios, de las trabajadoras y los trabajadores precarizados, los desocupados, de tener una respuesta a todas las numerosas penurias que sufren hoy. El hambre, que debe ser respondida con la ley de emergencia alimentaria, el problema de las adicciones, con la emergencia en adicciones, el problema de la vivienda, que es un problema muy grande, y de hecho quiero aprovechar la participación en el programa para denunciar que el día de hoy por la mañana fueron reprimidos brutalmente los compañeros que forman parte del barrio Parque Esperanza, en Juárez Selman, en Córdoba, detenidos sus dirigentes. También golpearon a diputadas y diputados que se acercaron a solidarizarse en la provincia de Córdoba. Y días atrás en la provincia de Salta también fueron desalojados compañeros desocupados del Ingenio Tabacal que estaban tomando tierras reclamando una vivienda. Bueno, todos esos problemas sociales que sufre el pueblo argentino fueron puestos de manifiesto hoy en la marcha federal, que reclamó una solución política mediante iniciativas legislativas, y que también puso de manifiesto, y creo que esta es la gran conclusión del día de hoy, la necesidad del paro nacional, un paro nacional que va a ocurrir. La CTA ya lo convocan para el día 8, el viernes 8 de junio, y la dirección de la CGT ya dijo que se va a reunir la semana que viene y le va a poner fecha durante junio, por lo cual la conclusión de la marcha federal del día de hoy es que el paro nacional es una realidad. Bien. Gracias, Juan. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez. Buenas Y tardes. la pregunta, entonces, había quedado colgada, había quedado pendiente. Es decir, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó? No fue un jueves más en la legislatura porteña. No, en la legislatura los jueves hay sesión. Es una tradición todos los jueves, sin excepción. Y el jueves de ayer era un jueves muy importante porque era la oportunidad de discutir en la legislatura el veto que el gobierno ya había anunciado. Marcos Peña a la mañana del día jueves Sí. ya había dicho que se iba a vetar la ley que limita el tarifazo, Sí. y decidieron levantar la sesión directamente como una forma de evitar el debate. Pero vos ibas a presentar algo ahí. Yo presenté un pedido de repudio, obviamente. El impacto del tarifazo en la Ciudad de Buenos Aires es enorme. Sí. Hay que tener en cuenta que aumenta el gas, la luz, el transporte, y en el caso particular de la ciudad hay que agregarle el subte, Sí. al cual la Reta ha hecho un tarifazo que está detenido por un recurso de amparo que, entre otros, yo también presenté en la justicia y no dio lugar y no se aplicó ese tarifazo. Ajá. Pero está todavía como amenaza. Yo creo que la marcha de hoy es una marcha muy masiva,
expresa un giro popular enorme contra el gobierno. Ajá. Y el veto que el gobierno hizo es un veto que tampoco al gobierno le da ninguna salida. Quiero ser categórico en esto. ¿Cuál es tu posición frente al veto? Sí. Y después analicemos juntos si es que tienen que reclamar de esta manera o no. Esto pasó hoy en Autopista Richeri, eran de barrios de pie, venían micros y se secuestró todo esto. Se secuestraron armas, se secuestraron piedras, se secuestraron botellas, se secuestraron gomeras, se secuestraron bulones. Ahora, yo pregunto, para venir a hacer un reclamo a una plaza que es de todos, ¿vienen con todo esto? A ver. ¿Es normal que vengan con todo esto? Porque esto lo traen como para poder reaccionar de alguna manera. Mira, Estos son inadaptados, para mí, inadaptados sociales, porque nunca a venir a hacer un reclamo tienen que venir armados, tienen que venir con palo de acero, con bulones, con onda. Estamos todos locos. Mira, no voy a abrir un juicio y menos voy a admitir que sean inadaptados porque hubo una marcha masiva y la marcha... Esos son inadaptados. Déjame terminar la idea. Tendrán que los compañeros de RP seguramente explicarán el caso, pero la marcha fue masiva. Está perfecto, pero acá no hay nada que explicar. Yo estoy hablando y preguntándote a vos y a los demás por el tema de las armas. Perfecto, si una persona viene a reclamar, vos vas a reclamar algo, ¿llevas gas irritante a la legislatura? No. Termino el concepto. La marcha hoy fue masiva y fue absolutamente tranquila. Por lo tanto... No tengo ninguna duda que fue tranquila. Entonces digo... Y no hubo desmanes. ¿Pero por qué no hubo desmanes? Por esto. No hubo desmanes porque los que estaban presentes en la marcha no hicieron desmanes. Pero si dejamos llegar a estas personas, ponerle la firma que iba a haber desmanes. Bueno, ¿Sabes por qué? Porque esta gente no solamente le tira a la policía, que después dice que reprime. Esta gente le tira a sus propios camaradas, compañeros, tiran con la gomera y le pegan a quien le pegan y después le echan la culpa a las personas que tienen que disuadir todo el despelote que se arma. Esto pasa hoy. Yo no digo que la marcha fue con total tranquilidad, pero la marcha, vos estás en la legislatura, ¿cuánto sale el gasto de limpiar toda la plaza de la mugre que dejaron en la plaza? Bueno, ya estamos confundiendo. ¿Cuánto le sale? Pero es consecuencia de una marcha. Hablar, si no vas a hablar siempre vos, mirá. No, yo te escucho. No, estás hablando vos. Te escucho. Voy a lo siguiente. Primero, no confundamos los temas. Si hay 300.000 personas en una plaza, se va a ensuciar. Eran 200.000. Bueno, 200.000, se va a ensuciar. ¿Sabe cuánto sale para Argentina la devaluación que el gobierno hizo en términos de interés de deuda? 30.000 millones de pesos se incrementó en interés de deuda para el año 2018, solamente para el año que está en curso, por la devaluación del 25%. Si esa devaluación crece, porque el Fondo Monetario está reclamando $1.30, Melconian reparte... No, déjame terminar la idea. No, pero estamos hablando de cosas diferentes. Yo te estoy preguntando qué opinás de los inadaptados inadaptados que fueron detenidos a tiempo. Pero yo voy a terminar mi concepto y después hablas vos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si me decís cuánto sale limpiar la plaza, yo te digo cuánto sale al pueblo argentino una política económica que nos está llevando a una crisis y a una crisis que están pagando los trabajadores. No están pagando ni Edesur, ni Edenor, ni las petroleras. Entonces, yo me quiero quedar con el tema fundamental. El tema fundamental acá es el siguiente. Este gobierno ha hecho un veto dictado por el Fondo Monetario Internacional. No tengo la menor duda. Este veto lo escribió Lagarde, porque si el gobierno no vetaba, ese pacto con el Fondo Monetario no caminaba. Ahora, ¿por qué es importante señalar esto? Porque marca el contenido del acuerdo que se está discutiendo. El contenido es un contenido de ataque a los jubilados, van por algo más todavía que lo del 18 de diciembre, la reforma laboral. Si ustedes leen lo que salió en el mes de septiembre, cuando el FMI vino a la Argentina e hizo el análisis de su artículo 4 de revisión, dice claramente que hay que avanzar con la reforma laboral porque supuestamente en Argentina el costo laboral es caro. Ahora, sabemos nosotros que en Argentina el salario promedio es de 14.000 pesos, por debajo de la canasta de pobreza. Argentina no aguanta más ajuste al salario, a los jubilados, y todo esto ¿para qué? Para beneficiar a un grupo de empresas petroleras, privatizadas. Eso estamos todos de acuerdo. Esto es lo que importa. Eso lo demás y esto es lo que importa. Pero ¿cuánto vale limpiar la plaza? Esto es anecdótico. Déjame que y 300.000 personas van a ensuciar. ¿Cuánto cuesta? Déjame que te haga un comentario respecto cuesta un millón, cuestan varios millones. ¿Sabés quién los paga? Los pagas vos, los pago yo. Los pago todos los que viven acá. Indudablemente que todos los pagamos.
Pero también tenemos que preguntarnos, ¿vos crees que la gente elige salir a la plaza porque quiere? ¿Elige manifestarse porque quiere? Bueno, está obligada a hacerlo porque están avasallando sus derechos. Ese es el punto que nosotros tenemos que plantear. Las razones por las cuales la gente se moviliza. Indudablemente que no compartimos que vayan armados, y actuó bien la policía y preventivamente, por eso creo que fue pacífica la movilización, y de eso si hubieran tenemos que estado rescatar. En la plaza, hoy no y hubiera eso tenemos pasado que eso. rescatar. Pero personas contra el objetivo de esto 200.000. es 300.000. cambiar las políticas para que... Esperaban 500.000. El objetivo de esto es que los gobernantes, en este caso, el presidente particularmente, se dé cuenta que está llevando unas políticas equivocadas y perjudiciales para la mayoría de los argentinos. Entonces, eso tenemos que rescatar. Si hay menos movilizaciones es porque las políticas son exitosas. Mientras más movilizaciones haya, más perjudiciales para el pueblo son las políticas. Y ese es el fondo de la cuestión que tenemos que discutir. Sí, pero también hay que discutir esto, porque esto no se tiene por qué permitir, porque ahí hay punteros que llevan con los micros a estos inadaptados. Indudablemente. Y lo digo la gente con mismo, todas las palabras y me hago mira, yo responsable. estuve en la plaza. Inadaptado. 200.000 Te no comento, no estuve en la plaza. Es una minoría, pero además hace la diferencia. Ensuciar la plaza, se ensució Palermo y lo pagaron todos los porteños cuando vino el Ravi Shankar, si mal no tengo equivocado. Entonces no digamos ensuciar la Plaza de Mayo. Sí, además te comento, había representantes de todas las agrupaciones sociales, ¿no es cierto? De todos los partidos políticos, muy respetuosamente, no hubo agresión de ningún tipo. Inclusive se acercaban, porque el objeto principal que nos pedían a los dirigentes sindicales, particularmente yo acompañé la columna de Pablo Moyano, le pedían cuándo va la CGT finalmente va a fijar poner la fecha del paro. Pero con respeto, ¿no es cierto? Acercándose y acompañando la medida. Entonces, aun cuando había una variedad y una multiplicidad de fracciones y de agrupamientos, todo se hizo muy respetuosamente, y eso yo creo que tiene que ser lo que se rescate de eso, y discutamos sobre la problemática que nos lleva a eso. Ahora, Marcelo, perdón, más allá de que nos están hablando por la cucaracha y tienen razón lo que decían Luis, lo que decía recién nuestro coordinador, pero la pregunta es, esto es una gran demostración de inconformismo social, lógicamente. Ahora, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que creen ustedes que puede dar el gobierno? Esa es mi pregunta, porque ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es mi postura? Discúlpenme que haya tomado la palabra en este segundo. El programa tiene que ser de ustedes, pero ¿cuál es mi postura? Yo siempre busco la solución. O sea, el problema está, ustedes se movilizan, pero ¿qué puedo obtener yo de lo que estoy haciendo? Porque si esto queda acá, como cuántos vetos ya del gobierno, la verdad es que no sirve para nada. Bueno, que el problema es que vamos a... Esto igual fue anterior al veto. Es que el problema vamos a 1810. Suma, o sea, respeto tu razonamiento. Pero si vamos a buscar soluciones inmediatas, terminamos en el Cabildo de Mayo. Pero analicemos qué se vetó. ¿Era malo el proyecto? El proyecto aparte no retrotraía las tarifas al 2015 cuando asumió este gobierno. No, a diciembre de 2017. Sí. O sea que seguían altas. ¿Y qué se dijo? ¿Se congelaban las tarifas? No, iban a aumentar en la misma proporción de los salarios. O sea, con un proyecto absolutamente razonable. Ese proyecto fue el que se vetó. El problema es, creo que el malestar social, porque queda la sensación de que se sigue mintiendo, ¿no? Porque digo, de repente hace un mes el gobierno estaba prometiendo de que no iba a haber más aumentos. Incluso lo dijo Elisa Carrió, que dijo que se había reunido con Aranguren y que le había prometido que no iba a haber más aumentos de tarifas. Y hace un día atrás vuelve a hablar Elisa Carrió diciendo, bueno, con la devaluación otra vez va a haber aumento de tarifas. O sea, es como una mentira constante que obviamente genera un malestar social que está hoy en las calles y no hay que esconderlo, ¿no? De acuerdo con lo que decía ella y lo que preguntabas vos, el gobierno tendría una solución alternativa. No vetar la ley y discutir con la oposición en el Congreso, que es el ámbito democrático, cómo solucionar el problema de los tarifazos, dar lugar a los reclamos de las organizaciones sociales con los 5 proyectos de ley que presentaron. Sí. El gobierno podría no acordar con el Fondo Monetario Internacional, que todos en Argentina sabemos que va a conducir al desastre, y hace todo lo contrario, veta la ley, agrede a toda la oposición, califica a la principal opositora de loca, en una actitud machista, es decir, que empieza a agredir a todo el mundo, inicia un desgobierno, porque en Argentina lo que tenemos es un desgobierno, Macri ya no gobierna, quiere reducir un poco la rebaja de retenciones. ¿Quién gobierna? La sociedad rural le dice que no puede reducirlas. ¿Quieren intervenir un poco para moderar la suba del dólar? El FMI le dice no.
deje que el dólar siga subiendo libremente. El gobierno no hace nada. Duhovne, por ejemplo, ahora se supone que es el supercoordinador. ¿Alguien cree que Duhovne es realmente el superministro cuando atrás lo tiene a Broda, que efectivamente es un buitre de los especuladores financieros, que ya dijo el otro día que con este ajuste va a haber hambre en todo el país y la única forma de enfrentarlo es con comedores abiertos por las organizaciones sociales 24 horas, 7 días? Entonces, Sí, hay que desgobierno... acotar que este gobierno, mal que le pese a la oposición, o a quienes no pensamos parecido, en octubre tuvo una ratificación en las urnas y el plan económico nunca lo escondió. ¿Qué quiero decir con esto? Ayer decían, los jubilados estaban preocupados. Bueno, el bloque más fuerte que votó a Camilo Pero estaba en los había, jubilados. hay otras soluciones. Es decir, Sí. pongámonos un poquitito, seamos un poquito realistas. Es decir, las Lo tarifas somos. estaban regaladas. Antes de asumir coincido. este gobierno, las tarifas estaban regaladas. Es decir, no puede ser que vos ibas a comer y pagabas 200 pesos una comida por cabeza y la luz del mes te salía 30 pesos. Es una ridiculez. No, ¿Qué yo pasa la luz con- me la la pagué. relación es- Pero a ver, tenían Yo un respeto tu objetivo. opinión, pero la luz, el No gas y el coincido, agua Claudio. Sí. son servicios que son derechos humanos. Entonces, Pero ahora Pero, se escúchame, prometió pero que hay iba a alguien ser que lo produce y gradual. tiene que cobrar. ¿Te puedo hacer ¿qué puedo decir sobre este el proyecto de punto? ley que se votó no era el proyecto de ley ni del Partido Piquetero, ni de Unidad Ciudadana, era el proyecto de ley del Frente Renovador, que no planteaba, como vos decís, una tarifa subsidiada o la estatización de los servicios públicos con una tarifa accesible para todos por igual. No, Sí. planteaba otra cosa. Incluso eso fue vetado por el gobierno. O sea, Es que el mentira gobierno lo no que quiere dice el debatir gobierno, que el nada. subsidio Sí. lo pagamos A nosotros. ver, Entonces, El ¿puedo? gobierno no quiere debatir paga absolutamente el nada. Por eso Estado, digo, ¿no? para terminar, ¿cuál es la solución frente a un gobierno que no dialoga, no debate, se encierra en sí mismo, se aísla, está solo? Se cayó Rajoy. Se cayó Rajoy el día de hoy. sí, Macri y decía hay un que ministro, Rajoy era un ex ministro de ejemplo. Trabajo preso, además. Bueno. O sea, es política en serio, Exacto. digamos. Y No, pero Macri pará, decía pará, que Rajoy Rajoy se era su cayó ejemplo. Ahora, por otra cosa, Macri ¿no? es un virrey, ¿no? Que lo que hace lo discute con Rajoy y lo discute con la corona inglesa. Bueno, hoy se cayó el rey. El virrey está desnudo. Estamos en una situación muy grave en el país. Bien. Los Bien. que marcharon hoy. Gabriel, querías aportar Termino algo. con No, esta yo quería- idea. Los Sí. que marcharon hoy. Los que nosotros apoyamos la marcha de hoy. La marcha del 25 de mayo, que fue 1 millón de personas, totalmente en paz, sin ningún incidente. Bueno, todo ese pueblo que está en las calles, nos tenemos que unir políticamente y dar una salida política en las elecciones el año que viene. Bien. Y en las calles con nuestro derecho a la protesta ahora para dar una solución al desgobierno en este país. Una buena Sí, propuesta. Yo creo que el gobierno le miente a la población Sí. cuando dice que acá hay dos alternativas. O tarifazo, o dicen más subsidios, y como los subsidios hay que pagarlos con emisión, vamos a una gran inflación. Sí. Es mentira. Nosotros tenemos una respuesta distinta. Son nuestros proyectos de ley que tenemos en el Congreso también. Acá lo que está pasando es que estamos pagando a los grupos económicos tarifas dolarizadas. Sí. Y la dolarización de las tarifas no se justifica por ningún motivo. El obrero que trabaja en el petróleo argentino no cobra en dólares. El 20% solamente del gas que se consume en Argentina es importado. Todo si no se extrae del suelo argentino. ¿Por qué no hemos dolarizado las tarifas? Hemos dolarizado las tarifas para darle un beneficio internacional a grandes empresas. Ahora, los salarios están especificados. El trabajador cobra en pesos y la tarifa está dolarizada. Sí. Eso es imposible. Si vos le agregás a ese hecho que sube el precio internacional del petróleo, y también ahora en Argentina, aunque el petróleo se produce acá, se incrementa por el valor internacional, si se aplica todo eso, Argentina estalla. Vamos a un ¿Vos qué rodrigazo proponés? general. ¿Dolarizar los salarios o especificar las tarifas? No. Nosotros tenemos que tener que los recursos naturales tienen que ser manos públicas, manos del Estado. De modo tal que la renta petrolera, la renta del gas, se la apropie el país para un plan de desarrollo. Lo que Macri nos propone nos lleva a lo que está pasando en Brasil ahora. Sí. En Brasil acaba de haber una gran huelga camionera y Temer, que es muy amigo de Macri, tuvo que retroceder el aumento porque Brasil va a estallar. Argentina no aguanta con un dólar a 40 pesos, con el litro de nafta a 40. Ahora, ¿qué voy a lo siguiente? Macri es parte del problema, no esperemos de la solución. Sería errado, una ¿La izquierda ilusión. volvería a votar en blanco en el balotaje teniendo en cuenta el diagnóstico que estamos haciendo ahora? Por Es la supuesto, pregunta. ¿sabes por qué? Pero por supuesto. Sí, te explico por qué. O sea, hacen de periodismo de la política. No, te explico por qué. Porque en 2 años de gobierno, 2 años y medio, Sí. Macri no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Sin embargo, le han aprobado el pacto con los fondos buitres, le han aprobado el presupuesto, este presupuesto que estaba ejecutándose, lo aprobó la oposición peronista, no tiene mayoría ellos. Está bien, pero hablamos de Le han consenso aprobado- y la izquierda en un le han gobierno aprobado- dice, yo no fui, y marca la crítica en todo su derecho. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Nosotros no vamos a Bueno. avalar a una oposición que le ha votado, y quiero decir algo de la CGT.
La CGT tendría que haber convocado un paro antes de que se vete. Porque este veto estaba más anunciado que todo. ¿Quién no sabía que se iba a Lo vetar? anunció el propio presidente. Sobre lo que se vete, Pregunta para Juan Marino. por lo tanto se dejó pasar. Perdón, ¿cuál crees que es el costo político que tiene que pagar el gobierno a partir de ahora por haber rechazado una norma sancionada en el Senado? Bueno, claramente perder las elecciones del año que viene. El pueblo tiene que dejarle en claro que no va a seguir votándolos. Y en ese sentido, en relación a la pregunta del panelista, no toda la izquierda piensa lo mismo. Nosotros como partido piquetero, como partido de izquierda, convocamos al 25 de mayo esa movilización masiva junto al kirchnerismo en el Obelisco. Hoy como izquierda participamos de una marcha junto a compañeros peronistas, ¿Cuál junto fue a el los compañeros objetivo de de la la marcha? CGT. El objetivo de la marcha fue decir no al veto, el objetivo de la marcha fue decir que se aprueben los 5 proyectos de ley, que fue lo que planteé antes, dar una salida a la situación gravísima que tiene el pueblo en términos de hambre, y eso se tiene que trasladar también al terreno electoral. Nosotros tenemos que militar para construir un frente único anti-FMI que se pueda presentar a las elecciones del año que viene, llegar al balotaje y en el balotaje ganarle a Macri, porque todos saben que Macri no gana en primera vuelta, que Macri pierde en el balotaje, por lo cual el que llega al balotaje le gana a Mauricio Macri. ¿Llegan con ese consenso 2019? Bueno, eso es lo que... No, te lo pregunto desde Bueno, eso la es lo que colina de la estamos... ignorancia. Digo, Ahora, ¿hay tiempo? Eso es lo que estamos tratando de construir. Eso es lo que estamos luchando para que se ponga en comentario pie. quería hacer respecto del Dale. paro. Sí. El paro es uno de los instrumentos que se tiene, tal vez es la última instancia. Todas estas medidas, estas manifestaciones son también instancias previas. El paro va a llegar. De todas formas, no es que al otro día del paro vamos a encontrar la solución a los problemas, es para marcarle nuevamente lo que entendemos que el gobierno se equivoca. Hoy la CGT está entendiendo que es el momento oportuno para hacerlo y seguramente entre la semana del 11 y el 14 se elegirá el día del paro general. Ahora, lo importante es la unidad de concepción que tengamos en la oposición, porque si yo me pongo en un extremo, que yo con vos no me siento, porque no comparto lo que hiciste, porque vos te equivocaste, porque vos le votaste el presupuesto, indudablemente que el oficialismo va a consolidarse y las elecciones del 2019 se van a volver a perder. ¿Les cuesta, acá les no, cuesta mucho acá se convencer a está los que no invirtiendo- quieren parar? ¿Puedo decir en una la cosa CGT? clara? Acá- En este momento ya están convencidos, inclusive hasta los duros. No, acá estamos Mira, te digo, invirtiendo la hasta los problema. duros están convencidos. Todo Porque el mundo. esto, digamos, no se tolera. La medida de haber hoy firmado un decreto para congelar los salarios estatales por 2 años y en simultáneo vetar esta ley, que repito, era una ley razonable. Hay que, digamos, contrariar al presidente cuando él dice que esta ley era irracional. Era una ley consensuada absolutamente y era lógica para la situación que viene el país. Aumentar, pero digamos, en equilibrio con el aumento de los trabajadores que tienen que pagar esas tarifas. Bueno, eso se vetó. Con lo cual hay unidad en la CGT y va a haber paro seguramente Yo entre quiero los hacer 11 una y el Gabriel, 14. dale. sí. Porque me parece que se está invirtiendo las cosas. Acá lo que han dado estabilidad a Macri son todos los dirigentes sindicales que desde diciembre hasta la fecha firmaron el 15% de aumento en cuotas cuando cualquiera No todos sabe- firmamos. No Ustedes todos no, firmamos el Yo 15%. dije todos los que firmaron, que son la mayoría. Todos los que firmaron el 15% de cuotas, sabiendo de antemano que la inflación iba a superar ampliamente ese porcentaje. Yo quiero recordarle a la audiencia que la reforma laboral, que por suerte en diciembre no se aprobó, porque hubo una gran lucha popular, había sido firmada por toda la CGT. Y habían convalidado... No toda, No y toda. también de nuevo. La inmensa Esa parte. fue, no, sí, Los tres digamos, no toda. el Los goyanismo los tres y triunf- después a ver, el barrio a ver, nuevo dijo, no me interrumpa, que apá, no. los tres Había triunfos- Gordo, había que consenso, pero... vendieron. Déjame porque- decir. Pero déjame No, que no, te déjame aclare ese- decir, bueno, ahora ahora déjame que te Los aclare ese tres punto, tuvieron porque CGT. Daer, es equivocado Smith, plantearlo así. Daer, Smith y Acuña la habían firmado con el gobierno. Si alguno No. estaba en contra, No. perfecto. Los tres triunvieron a la CGT. Entonces, No se ellos son los firmó que- nada. Pero déjame Eso- hablar, bueno, déjame está hablar. bien, dale, terminá y Después, déjame en diciembre, que te diga qué pasó. todos los gobernadores peronistas, salvo Rodríguez A, incluso acá Alicia Kirchner, firmaron en el Congreso con el gobierno un pacto fiscal por el cual se le robó a los jubilados y se redujeron los aportes patronales para el ANSES. Y esto fue firmado por todos los gobernadores. Entonces, ¿qué le da estabilidad al gobierno? ¿La izquierda o le da estabilidad al gobierno el peronismo que le ha firmado todos estos acuerdos? Y por eso la otra vez, acá alguien dijo ponerle fecha. Este paro de la CGT está demoradísimo y nosotros no queremos un paro para descomprimir la situación, porque yo no acuerdo que discutamos ahora el costo político. ¿Cuál es el costo político? Que pase el tarifazo.
Y en 2019, a fin del 2019 discutimos, no, el tema es que ahora el pueblo argentino no puede pagar las tarifas. Ahora el pueblo argentino está sufriendo despidos. Ahora está sufriendo una caída de su salario y ahora hay que enfrentar esto. No hacerle pagar un costo político en el 2019 para que en el 2019 votemos a los que fueron cómplices del ajuste de Macri. Eso no va a ningún lado y el Frente de Izquierda obviamente no lo va a avalar. Solano, entonces estás pensando por lo menos del lado de lo que el gobierno estuvo diciendo en las últimas horas, responsabilizando, bueno, al peronismo, incluso comparó a Cristina con Frankenstein. Se queja de lleno Macri. A eso voy. Si te votó en la ley de los fondos buitres, te votó en el presupuesto, te votaron en el pacto fiscal, incluida Alicia Kirchner, no te quejes tanto. Te votaron todo. ¿O qué pretende Macri? ¿Que cogobiernen? Bastante ya le dieron. Si fracasa Macri igual, es porque su política es inviable para la Argentina, nos lleva un rodrigazo y un estallido. O sea, para no generalizar, parte de la izquierda no parece funcionar el discurso de Marcos Peña, porque apuntan al gobierno que pasó y a los supuestos delirios de la presidenta. Es que ese extremo no ayuda. Lo que te quiero decir es que voy a explicarme por qué Alicia Kirchner votó el acuerdo fiscal con el gobierno. Decímelo. Permíteme que te aclare esto que quedó pendiente. De a uno. Se dijo que la CGT había apoyado la reforma laboral. Falso. Invitaron, desde el Ministerio de Trabajo, invitaron al triunviro y a los asesores para presentarle ese proyecto y que lo considerara. En simultáneo se presentó una reforma previsional, que fue la que finalmente se aprobó, ¿no es cierto? Pero no hubo acuerdo de la CGT, creo que Daer fue el único que había acordado por su acercamiento con el oficialismo, pero el moyanismo concretamente combatió esa reforma y sigue combatiendo esa reforma laboral. Entonces no podemos decir que la dirigencia sindical apoyó la reforma de la CGT, apoyó la reforma laboral porque la repudió claramente. Entonces Marcelo, es importante que lo digamos como fue. Pero esta Argentina, porque déjame hacer una pregunta. Muchas cosas y te sienta para invitarte, para explicarte cuál es un proyecto y después dice que lo aprobaste el proyecto. No es así. Se le invitó a las autoridades de la CGT para contarle en qué era el proyecto. De ahí que de la CGT lo haya apoyado, aprobado, es falso. Sabiendo que todas estas medidas son terriblemente duras y que la mayoría de los partidos opositores y algunos partidos que están, algunas personas del partido que están alineados con el gobierno también repudian estos aumentos, estos incrementos. Mi pregunta es sencilla. ¿El presidente es tonto sabiendo que con esta política puede perder las elecciones? Para mí no tiene, digamos, plan. Es fácil. Yo también soy presidente. Porque él dice, yo no les voy a mentir. Le pido plata afuera. El plan es gobernar 4 años más, me achico parece, las jubilaciones. Yo soy presidente también así. A mí me da la impresión... un plan superador. Me da la impresión que este gobierno quiere gobernar 4 años más. Por eso incluso pregunto. Lo dijo el otro día en la conferencia de prensa. Lo anunciaron. Macri dijo, Sí. o es esto o es el caos. Sí. O sea, Bueno, confirma. Por eso dijo, perdón, por eso esto. dijo que el Incluso- peronismo era irracional porque no había otra alternativa. Incluso Gabriel dijo, Bosaya- si ustedes creen que hay plata en algún lugar, saco una varita, la varita mágica, y saco la plata donde sea. Pero si no, no hay plata de ningún lado. Claudio, Yo no acudí al Fondo Pero Monetario si Internacional, no hace producir no había a las otra pymes, alternativa. no genera la producción interna, no genera ese supermercado del mundo que se comprometió a generar en la campaña, indudablemente que el país no va a generar recursos. ¿Sabés por qué? Si dedica a abrir las importaciones, indudablemente que no. Pregunto Pero esto es porque todo lo ayer- contrario que dijo en la campaña. Ayer, Gabriel, creo que fue ayer, hablaste vos de impotencia política. Impotencia política. Un poquitito más explícito. ¿A qué te referías? Porque lo que a mí me suena es a que los partidos que están en oposición al gobierno no pueden hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que yo les dije hoy? ¿Se consigue algo con esta marcha en la Plaza de Lo que pasa es que Mayo? yo creo lo siguiente, esta marcha, nosotros fuimos a la Plaza de Mayo. Acá hace falta una estrategia de poder para los trabajadores. Obviamente una marcha no te va a solucionar el tema como tampoco un paro aislado. Sí. Pero lo que está claro para nosotros es que